Él firma mis tareas. La maestra Brenda golpeó mi escritorio con el cuaderno y, sin bajar la voz, preguntó quién era J. Benito. Tardé un segundo en entender. Ella mostraba la última página de mi reporte de lectura. Allí, justo bajo mi nombre, aparecía una rúbrica impecable, redonda, casi elegante, que yo no había escrito. El salón de quinto se llenó de risas. Sentí la cara caliente. Negué, balbuceé que quizá alguien se había divertido a mi costa. La maestra, siempre tan seria, anunció que, de repetirse, me pondría 0. Yo asentí, aunque en realidad no tenía idea de lo que estaba pasando. A la salida revisé todos mis cuadernos. Ninguna otra firma. Caminé a casa con mi hermana Valeria, que cursa sexto, me juró que no había tocado mis cosas. Mamá repitió que dejáramos de culparnos por chistes tontos. Y papá, de turno nocturno aquella semana, solo dijo que firmaría él mis tareas a partir de ahora. Parecía un problema resuelto. Martes muy temprano, antes de ir a la escuela, abrí la tarea de matemáticas para revisar las multiplicaciones. Al final de la hoja, junto a la fecha, otra vez brillaba la rúbrica, J. Benito con aquella flor diminuta en la I. Llevé el cuaderno a la cocina como quien lleva un insecto raro. Mamá y Valeria lo vieron perplejas. Nadie más había despertado. Sentí una punzada de nervios. ¿Se habrá metido alguien durante la noche? Faltando 10 minutos para el timbre comparecí de nuevo ante la maestra Brenda. Esta vez me creyó menos. ¿Por qué firmarías tu propia tarea con otro nombre?, dijo. Me quitó el cuaderno y prometió hablar con dirección. Además, avisaría a mis padres. Yo asentí, tragándome las ganas de gritar que no era broma. Pasé la mañana pensando en la firma, en la flor, en el trazo firme de la B. Un niño de 11 años no escribe así. En el recreo caminé por la zona de primero B, donde está la puerta que da al almacén viejo. Allí, apoyado en la pared, vi a un niño pálido, camisa perfectamente planchada, cabello partido a la mitad. Sujetaba un cuaderno idéntico al mío. Al notar que lo observaba, sonrió e hizo un gesto como llamándome. Di un paso y el timbre me sacó del trance. Cuando giré la cabeza, el pasillo estaba vacío. Pensé en preguntarle a un prefecto, pero temí que se burlara. Decidí quedarme callado. Aquella tarde, mientras hacía la tarea en la mesa del comedor, marqué mi nombre cuidadosamente. Dejé la libreta abierta, fui por agua y volví. La firma seguía sin aparecer. Sentí alivio. Entonces la puerta de la calle se cerró de golpe, me asomé al pasillo y encontré a Valeria entrando con su mochila. Volví a la mesa, sobre la página, flamante, la rúbrica J. Benito brillaba con su tinta negra. Grité. Mi hermana corrió, miró la firma y reculó 2 pasos. Llamó a mamá. Mamá llegó, vio la firma, y respiró hondo. Mauricio, basta ya. Juré que no mentía. Mamá guardó el cuaderno en el ropero bajo llave, se llevó las llaves al cuarto y terminó la discusión. Miércoles amanecí con fiebre de nervios. Antes de salir, mamá regresó el cuaderno, limpio. Nada de firmas. Parecía creerme, o quizás solo quería evitar pleitos con dirección. Al llegar a la escuela, la maestra Brenda nos anunció que el director deseaba hablar conmigo. En la oficina nos esperaba también un señor canoso, traje viejo, mirada dura, el inspector Aceves. Me preguntaron sobre la firma, dónde vivía ese Benito y por qué su nombre aparecía en mis tareas. Respondí que no conocía a nadie con ese nombre. El inspector me miró un rato en silencio y, para mi sorpresa, dijo que el asunto quedaba ahí, que volviera a clase. Antes de salir, se inclinó y susurró, si se vuelve a presentar, me avisas. Pensé que al fin alguien me creía. En la última hora tuvimos computación. Mientras la maestra conectaba el proyector, se fue la luz. Los monitores quedaron negros y el aula entera se oscureció. De repente, en el cristal de mi pantalla apagada apareció un reflejo, detrás de mí, el mismo niño pálido. Me di vuelta con un brinco, no había nadie. Las luces regresaron. En lugar del pánico, sentí una claridad extraña, yo no estaba loco, el niño existía. Comenzaba a sospechar que Benito era él.
Jueves decidí llegar antes que todos para esperarlo en el pasillo de primero B. Me escabullí poco después de las 7. El sol apenas pintaba de naranja los muros. Me acomodé cerca de la puerta del almacén y fingí leer. Pasaron minutos. Entonces escuché algo, el golpeteo suave de un cuaderno al caer. El niño emergió de la penumbra, camisa impecable, ojos enormes. Avanzó hacia mí y me extendió el cuaderno. Era igual al mío. Al abrirlo vi una lista de nombres, puros apellidos con iniciales, R. Ortiz, L. Mejía, H. López, muchos tachados. Al final, recién escrito, se leía M. Granados. Sentí un escalón de hielo en el estómago, pero mantuve la voz firme. ¿Por qué firmas mis tareas? Sonrió y, sin hablar, señaló con el dedo un dibujo en otra página, un pupitre vacío al frente de una fila. Detrás, todos los asientos ocupados por siluetas sin cara. Debajo, una frase: cuando firme el último, la clase terminará. Me quedé helado. Levanté la vista y el niño ya no estaba. Corrí hasta la dirección, pero me frené. ¿Qué diría? Si contaba lo visto, la maestra Brenda pensaría que deliraba. Me guardé la libreta del niño. Esa tarde, papá llegó antes de su turno. Le conté todo: la firma, el niño del pasillo, el cuaderno con la lista. Papá revisó el cuaderno y palideció. En la hoja de nombres había un detalle: sobre casi cada apellido, una fecha escrita en lápiz. Papá reconoció al menos 3, eran alumnos fallecidos en accidentes de los últimos 20 años del plantel. Él había sido intendente allí antes de entrar a la fábrica y recordaba cada noticia. Entre los tachados estaba su amigo de juventud, Arturo, muerto en 2005. Dormí poco. Viernes amanecí decidido a investigar. En el recreo busqué al bibliotecario, don Eugenio, quien guarda cajas de periódicos viejos. Le pedí la edición donde salió la muerte de Arturo. Encontré más: incendios, caídas, un alumno ahogado en una excursión. Cada nota incluía foto. Todos esos nombres estaban en el cuaderno del niño. ¿Era una lista de muertos? ¿Por qué sumaba ahora el mío? Salí a los baños. Allí, sobre el espejo roto, apareció escrita con plumón rojo la misma rúbrica: J. Benito. Sentí las piernas flojas. Al voltear, el niño estaba al final del corredor. Caminé hacia él. Cada paso sonaba como dentro de un tambor. Cuando estuve a 1 metro, habló por primera vez. Tu puesto está listo. Su voz era suave, como de radio mal sintonizada. Pregunté qué quería. Contestó: terminar la clase. Salté hacia él para sujetarlo, pero mi mano lo atravesó como humo. El pasillo quedó vacío. Un prefecto apareció, me regañó por correr en la zona de baños. No supe qué decir. Esa noche mamá me oyó llorar y cedió. Permitiría que faltara el lunes mientras resolvíamos el asunto. Sábado por la mañana papá volvió a dirección con mi cuaderno y exigió respuestas. La subdirectora negó saber de rúbricas misteriosas. Sin embargo, cuando papá mencionó a J. Benito, ella enmudeció. Lo llevó a un archivo polvoriento y le mostró la foto grupal de 1997, alumno de sexto B, José Benito Ávila Pérez, fallecido en un deslave mientras la clase hacía servicio comunitario. El acto luctuoso se celebró en el patio. Desde entonces, algunos maestros reportaron bromas con su nombre en tareas. No lo hicieron público por respeto a la familia. Papá pidió ver la lista de bajas históricas, correspondía con el cuaderno del niño. Pero mi nombre no tenía fecha y eso lo aterrorizó. Domingo, tras la comida, sentí la urgencia de volver a la escuela aunque estuviera vacía. Papá accedió a acompañarme. Llevé el cuaderno del niño. Brincamos la reja trasera con miedo de que los vecinos nos vieran. Pasillos desiertos, el aroma a jabón del intendente nocturno flotando. Al llegar al almacén descubrimos la puerta entornada. Dentro, una única luz colgaba del techo. En medio, 2 pupitres, uno con mi nombre, otro con la rúbrica J. Benito. Sobre mi mesa reposaba un examen de historia sin contestar, lapicero listo. El niño estaba sentado al fondo, mirándonos. Papá apretó mi brazo. El niño habló: falta tu examen y termina la clase. Me negué. El niño sonrió triste.
se levantó y señaló una pared donde se veía una puerta blanca. Apenas la abrió, escuchamos voces de niños cantando el himno. Adentro había un salón idéntico al nuestro pero gastado, como una fotografía vieja. Sobre cada pupitre descansaba un cuaderno cubierto de polvo, menos uno, el mío. Comprendí que los firmados se quedaban allí. Sentí un vértigo espantoso. Papá gritó que era suficiente. Cerró la puerta con fuerza. El niño se desvaneció. Corrimos hasta la reja. Al girar, vimos la luz del almacén apagarse sola. Esa noche papá instaló un candado nuevo en la puerta principal del plantel, con permiso del director. El inspector Aceves gestionó que tapearan el almacén mientras revisaban documentos antiguos. Encontraron papeles, actas de disciplina firmadas por un maestro ya fallecido, autorizando exámenes especiales para alumnos con mala conducta. Todos coincidían con los nombres del cuaderno. Yo sigo yendo a clase. Mi cuaderno ya no volvió a mostrar la firma. Pero en la biblioteca, dentro de un librero que casi nunca uso, descubrí hace poco un papel doblado. Decía, M. Granados, examen 2027, sala 2B. Entendí el mensaje. Pegué la nota en mi agenda y decidí que no voy a faltar ni a bajar la guardia. Porque José Benito sigue sin tachar mi nombre, y aunque la puerta del almacén esté tapiada, el chico del cuaderno siempre encuentra otro pasillo para entrar. Por eso llevo 3 bolígrafos conmigo, por si llega el día en que esa flor diminuta aparezca otra vez y yo necesite tachar mi propio nombre antes de que lo haga él. Se llama José y vive en la azotea. La primera vez que escuché a mi hermanito hablarle a alguien en la azotea creí que estaba imitando personajes de YouTube. Lo vi a través del cancel, jugando con sus muñecos junto al tanque de gas, murmurando como si alguien respondiera. Lo que me sacó de onda fue que, cada tanto, se reía, pero no era su risa. Era otra, bajita y extraña, como vieja. Me acerqué y le pregunté qué hacía. Él, sin mirarme, respondió, estoy con José, mi nombre es Dalia Mendoza, tengo 17 años y vivo en Iztapalapa con mi mamá, mi hermano Emiliano de 5 años, y la abuela que ya casi no habla. Aquella semana de abril yo estaba de vacaciones y me tocaba cuidarlo. José, según Emiliano, era su amigo nuevo, aunque nunca lo vimos entrar ni salir. Pero aparecieron detalles raros desde el primer día, 2 vasos sucios en la mesa, una silla movida del comedor, dibujos que no eran suyos pegados en la pared. Pensé que solo estaba imitando a algún personaje. Pero un jueves, mientras doblaba ropa en la sala, escuché que Emiliano cantaba algo en la azotea. Me acerqué. No era una canción moderna, era una especie de tonada antigua, como de feria vieja. Subí las escaleras. Estaba solo, mirando hacia la esquina donde almacenamos garrafones vacíos. ¿Quién te enseñó eso? Le pregunté. Él sonrió. José. Me dijo que ya casi me toca. ¿Qué te toca? Quise saber. Irme con él. Porque soy su invitado. No supe qué decir. Esa noche le conté a mi mamá. Me dijo que los niños inventan cosas todo el tiempo y que mientras Emiliano no hiciera daño, no había por qué preocuparse. Me quedé inquieta. Nunca había oído a mi hermanito hablar con esa voz apagada, como si repitiera palabras de alguien más. El viernes por la mañana encontré en la cocina 2 platos con cereal. Yo había dejado uno solo. Le pregunté a Emiliano si lo había servido él. Me dijo, es que José desayuna conmigo ahora. Ayer dormimos en la azotea, se me hizo un nudo en el estómago. No tenía permiso para subir solo. Fui directo a revisar. Sobre una cobija había restos de papitas, una botella de refresco a medio tomar y una libreta vieja con dibujos. Al abrirla, vi figuras de niños con los ojos borrados y frases repetidas. La casa de arriba es mejor. Aquí nadie grita. Pronto bajaremos por ti. Le grité a mi mamá. Subió, revisó, pero no me creyó del todo. Dijo que la libreta era mía, que seguro se mezcló con mis cosas viejas. Cuando le conté lo que había dicho Emiliano, me dijo que dejara de asustarlo. Esa noche cerró la puerta que lleva al techo con llave. Pero igual escuché a Emiliano caminando por el pasillo. Fui tras él. Estaba de pie frente a la puerta cerrada, con las manos juntas. ¿Qué haces?
Le pregunté. José quiere que baje, dijo. Pero está enojado porque no lo dejaste entrar hoy. Dice que mañana en la tarde te va a llevar a ti primero. Me quedé helada. Emiliano no tenía forma de inventar algo tan específico. Lo llevé a su cama. No dormí. Al día siguiente, sábado, mamá salió temprano a trabajar. Yo me encerré con Emiliano en el cuarto. Puse una película. Todo iba bien hasta que se fue la luz por completo. Cuando quise revisar los fusibles, Emiliano me detuvo. No bajes, dijo. José ya está aquí. ¿Dónde está? En el patio. Se metió por el tragaluz. Corrí al baño y cerré la tapa. Busqué una linterna. Revisé el tragaluz, estaba roto. Una pieza de plástico colgaba. Al volver a la sala, escuché la puerta de la azotea abrirse sola. Imposible, yo tenía la llave. Subí despacio. La puerta estaba entreabierta. El seguro roto. Afuera, los garrafones estaban tirados, como si alguien hubiera jugado fútbol con ellos. Me acerqué a la orilla del muro. El aire olía raro, como a carbón mojado. Entonces vi algo, un zapato pequeño en el borde de la losa, mirando hacia afuera. Cuando me acerqué, era solo eso, un zapato. El par estaba junto a la cubeta de la basura. Pero no eran de Emiliano. Al darme la vuelta, escuché una risa corta, aguda. Me giré en seco. Nadie. Corrí al cuarto. Emiliano ya no estaba. Lo busqué por toda la casa. Nada. Bajé al patio, revisé a la abuela, a los vecinos, al tanque. Nada. Cuando estaba a punto de llorar, lo vi aparecer por el pasillo de atrás, descalzo, con la mirada ida. Lo abracé. Le pregunté dónde había estado. Respondió, con José. Me estaba enseñando su casa. Me dijo que te queda poco. Lo metí al baño, lo revisé. Tenía el cuello marcado con una línea roja, como si alguien le hubiera sujetado de la garganta. Llamé a mamá llorando. Llegó en menos de media hora. Llevó a Emiliano al médico. No tenía daño aparente. La doctora dijo que quizás se había rascado dormido, pero esa misma noche escuchamos pasos en el techo. Pasos que cruzaban de un lado al otro. Mamá subió. No había nadie. Emiliano, desde su cama, solo murmuraba, José ya vive aquí. Ya vive aquí. El domingo, revisando fotos antiguas, encontré una imagen vieja en un álbum de mamá. Era la azotea hace años, con otros muebles. Al fondo aparecía un niño parado cerca del tinaco. Le pregunté a mamá quién era. Me dijo que no lo sabía. La foto, según ella, la había tomado un vecino que rentó en la parte de arriba hace años. Cuando la escaneé con el celular y acerqué la imagen, noté que el niño tenía algo escrito en la camisa, J. Benito. Sentí que el corazón se me iba a salir. Recordé un relato que me contó mi amiga del CCH Oriente sobre un niño que firmaba tareas que no eran suyas. Ella lo leyó en redes, pero aseguraba que había pasado en una primaria en Tecámac. Me quedé helada. El lunes no fui a clases. Mi mamá tampoco fue al trabajo. Bajamos al mercado a preguntar si había alguien que supiera de cosas raras. Una señora que vendía plantas nos recomendó a una curandera en Santa Marta. Fuimos. Le conté todo. Ella solo pidió ver el zapato, la libreta y la foto. Al ver la imagen, la curandera palideció. Dijo, ese niño no se fue. Se fue quedando en casas donde lo olvidaron. Les habla a los más chicos, les promete silencio, juego y compañía. Pero cuando se aburren, baja por los mayores. Y esos ya no vuelven. Nos dio agua de ruda, incienso y un ritual con sal. Dijo que debíamos cerrar todo acceso al techo. Que la azotea ahora le pertenecía a José. Esa noche lo intentamos. Sellamos la puerta, pusimos sal en las esquinas. Pero a las 2 de la madrugada escuchamos risas en el tragaluz. La sal estaba movida. Y en la mesa del comedor, 2 vasos con leche. Uno medio lleno. La abuela, que casi nunca habla, se levantó y dijo por primera vez en semanas, él no toma leche. Le gusta el café. Como antes, mamá gritó.
Yo me desmayé. Desde entonces, vivimos con todo cerrado. Nadie sube. Nadie abre. Emiliano ya no habla de José. Pero lo dibuja, un niño sin cara, con el cuerpo lleno de garabatos. Siempre parado en la esquina de la azotea, yo me pregunto cuánto tiempo falta para que decida bajar. Porque, cada noche, cuando cierro los ojos, escucho pasos suaves en el techo. A veces, risas. Y hace 2 días, al revisar mi mochila, encontré un cuaderno que no era mío. En la última hoja, alguien firmó, J. Benito, para Dalia. Ya es tu turno. El niño del asiento trasero. O nunca he creído en fantasmas. Ni cuando mi abuela hablaba de brujas ni cuando vi sombras en la secundaria. Pero desde que trabajo como chofer de aplicación en Monterrey, aprendí que hay cosas que no puedes ignorar, sobre todo si un pasajero te lo confirma con una simple pregunta. ¿Y el niño de atrás también va para San Nicolás? Mi nombre es Iván Guerrero, tengo 34 años y manejo para una app desde hace 4. Rento un Versa gris 2020, limpio, sin adornos. Trabajo de noche porque hay menos tráfico y más tarifas dinámicas. La ciudad se pone rara después de las 11, pero lo que me pasó hace unos meses no se compara con ninguna historia de callejón o borrachos intensos. Todo comenzó una noche tranquila, sin lluvia ni eventos. Ya eran las 2:15 de la mañana y pensaba cerrar la aplicación después de una última carrera. Me entró un viaje desde la colonia Mitra Centro hasta San Nicolás. Lo tomé porque el destino quedaba cerca de mi casa. Recogí a una mujer como de 35, bien vestida, con cara de cansancio. Se subió al asiento delantero. Lo primero que me dijo fue eso. ¿Y el niño de atrás también va para San Nicolás? Volteé al espejo. No había nadie. Le sonreí nervioso. No traigo a nadie, señora. Ella se quedó seria. Pensé que sí, es que lo vi sentado en la esquina, junto a la ventana. No quise darle importancia. Hay gente que ve mal con poca luz. Le dije que quizás se había confundido con una chamarra. Ella sintió, aunque se notaba incómoda. El resto del camino fue en silencio. La dejé en una calle bien iluminada. Antes de bajarse, me dijo, él me miraba con cara triste, como si no quisiera quedarse contigo. Sentí un escalofón raro. Pero no dije nada. Me despedí y apagué la app. Esa noche, al llegar a casa, me pareció ver algo moverse en el retrovisor mientras cerraba el portón. Revisé el asiento de atrás. Nada. Solo un papel arrugado que no era mío. Lo abrí, un dibujo hecho con crayones. Una figura pequeña, con ojos grandes y oscuros. Debajo decía, voy contigo. No quiero volver. Pensé que era una broma. Tal vez la pasajera lo dejó para asustarme. Lo tiré. Me fui a dormir. A la mañana siguiente, el coche amaneció con una marca de mano en el vidrio trasero izquierdo. Una huella infantil, como de un niño de unos 6 años. Me dije que era imposible. Nadie se subió allí. Pero la limpié con agua y seguí con mi día. Todo parecía normal hasta que, 2 noches después, una pareja se subió en la macroplaza. Ella se sentó adelante, él atrás. Cuando arrancamos, el tipo dijo, ¿ese morrito es tu hijo o qué? Me detuve en seco. ¿Qué morrito? El que iba dormido en la esquina, ya no está. El tipo se asomó con cara de desconcierto. Neta, te juro que lo vi al subir. La mujer lo regañó por andar de payaso. Yo no pude concentrarme. Dejé el viaje rápido. Cuando bajaron, el tipo me volvió a mirar. Neta, bro, checa tu coche. Ese niño no quería que me sentara junto a él. Esa madrugada no trabajé más. Me quedé en el coche estacionado afuera de casa, con la música bajita. Cada cierto rato veía por el espejo. Nada. Hasta que, a las 4:20 de la mañana, vi una silueta sentada. Pequeña. Cabello negro. Mirando hacia adelante. No me atreví a voltear. Cerré los ojos. Cuando los abrí, no había nadie. Al día siguiente llevé el carro a que lo revisaran. Nada fuera de lo normal. En el portavasos encontré una canica. Azul, transparente. Nadie usa canicas hoy.
Mi hermana menor reconoció el modelo, de las que daban en las bolsitas de feria, como las de hace 20 años. La guardé en una caja. Le conté a un amigo de confianza. Me dijo que lo mejor era ignorar el tema, no prestarle atención. Pero esa noche, una señora mayor se subió en el centro y lo primero que dijo fue, pobrecito. ¿No le compras algo de comer? Creí que hablaba de un indigente afuera. ¿A quién? Le pregunté. Al niño. El que llevas dormido atrás. Esa vez me reí. Le dije que no había nadie. Ella no insistió. Pero al llegar a su destino, dejó sobre el asiento una bolsa de pan. Dijo, para que no te moleste más. A veces, lo único que quiere es que no lo olviden. Guardé la bolsa. La llevé al altar de mi mamá. Prendí una veladora. Esa noche no hubo ruidos. Pero el día siguiente fue distinto. A media carrera, un niño real, uno de carne y hueso, se subió con su mamá. Al sentarse atrás, empezó a llorar y dijo, dile que se mueva. Dile que no me vea. La mamá lo regañó. Él lloraba. No quise preguntar. Pasaron 2 semanas. Pensé que se había ido. Hasta que, una noche, vi algo en la cámara del retrovisor, una imagen borrosa que no grabó ningún pasajero. Era una figura infantil. Congelé el cuadro. Agrandé. Piel grisácea, ojos sin brillo. Detrás de él, el asiento. Y sobre el vidrio, su mano. Busqué en redes. Empecé a leer foros. Encontré un hilo viejo de 2012 donde varios choferes hablaban del niño de los cristales. Un supuesto pasajero que aparecía solo con conductores nocturnos en el área de Monterrey y San Nicolás. Algunos decían que era un alma perdida. Otros, que era un recuerdo repetido. Pero todos coincidían en lo mismo. El niño no pide ayuda. Solo observa. Si te sonríe, estás a salvo. Si llora, es porque alguien más va a desaparecer. Me asusté. Intenté vender el coche. Nadie lo quiso comprar. Una señora que fue a verlo dijo que sentía una energía pesada. Decidí mejor rezar. Le conté a una tía que trabaja limpiando casas. Ella me llevó con una mujer que hace barridas con copal. Vino al coche. Al prender el humo, la puerta trasera se cerró sola. Ella dijo, no es malo. Pero está triste. Me recomendó dejarle papel, lápices y una carta. Lo hice. Escribí, hola. No sé cómo llegaste. No sé qué necesitas, pero no quiero que sufras. Si estás aquí, está bien, solo no me asustes más. Puedes quedarte, pero no me hagas daño. Al día siguiente, el papel tenía una figura, un coche con un niño adentro. Y una línea abajo que decía, gracias. Solo quería viajar un poco más. Desde entonces, ya no lo veo seguido. Pero de vez en cuando estoy por cerrar la aplicación y ya son casi las 3 de la mañana, escucho un leve golpecito en la ventana trasera. No miro. Solo enciendo el coche y le digo en voz baja, una más. Solo una carrera más. Y manejo. Hasta que el asiento trasero vuelve a estar completamente vacío. El compañero 33. Mi lista tenía 32 nombres. Nunca fallaba. Como maestro sustituto, lo primero que me enseñaron fue a confirmar la asistencia antes de empezar. Lo hacía todos los días, sin excepción. Por eso me acuerdo tan claro del jueves, 9 de mayo, cuando al contar mochilas encontré 33. Mi nombre es Rubén Nájera, soy maestro de secundaria y ese semestre me asignaron cubrir clases en la Escuela Secundaria Técnica 24, en la periferia de Guadalajara. Grupo segundo de un salón chico, con mala ventilación, 33 pupitres, pero solo 32 alumnos registrados. Los primeros días fueron tranquilos, alumnos inquietos, pero normales. Todo empezó a cambiar en la segunda semana, cuando Jessica, una alumna de buen comportamiento, comenzó a llegar más callada. Noté que se sentaba en otra banca, al fondo, aunque su lugar oficial estaba al frente. Un día le pregunté por qué se había movido. «Porque ahí se sienta Saúl», respondió. Revisé la lista. No había ningún Saúl. «¿Quién es Saúl?», pregunté. Ella bajó la mirada. «Mi compañero, el que vino después de que usted llegó». No le di importancia.
Pensé que hablaba de un amigo imaginario o algo por el estilo. Pero ese mismo día, al contar mochilas antes del recreo, conté 33 mochilas. Pensé que alguien había dejado una extra. Le pedí a todos que levantaran su mochila. Cada una correspondía con un alumno. Quedé confundido. Lo anoté en mi libreta. Al día siguiente, una hoja apareció sobre mi escritorio, escrita a mano, con letra de niño. Mi nombre es Saúl. No estoy en la lista porque me están castigando. Pero ya aprendí, ¿me deja quedarme? Volví a revisar la lista oficial. Nadie con ese nombre había sido registrado en los últimos ciclos. Le pregunté a la trabajadora social. Me dijo que, hace 3 años, un alumno llamado Saúl Ortega había desaparecido misteriosamente. Nunca lo encontraron. Fue un escándalo local. La escuela intentó borrar el tema. Esa noche no dormí bien. El lunes siguiente, el grupo segundo D estaba más callado que nunca. Varios alumnos miraban hacia el rincón del salón como si alguien más estuviera allí. Cuando pasé lista, Jessica levantó la mano y dijo en voz baja, «Falta Saúl». Me congelé. Fingí que no escuché. Pero a la hora del dictado, uno de los alumnos, Sergio, rompió en llanto y se tapó los oídos. Lo llevé a dirección. Dijo algo que no entendí bien, algo como, «Saúl no quiere que hablemos». Y luego, «Dice que usted también va a desaparecer». Lo tomaron como una crisis nerviosa. Llamaron a su mamá. Yo seguí el día como si nada. Pero a la hora de salir, cuando recogía mis cosas, escuché una silla arrastrarse. Volteé. El pupitre más pegado a la ventana estaba separado de la fila. Me acerqué. Sobre el asiento, una nota escrita en la misma letra infantil. Gracias por dejarme estar. Ya me aprendí las reglas. No lo entendía. Pero ya sentía miedo. Me llevé la nota. La guardé en una carpeta. Esa noche, mientras corregía tareas, me di cuenta de que había una hoja extra entre los ejercicios de ortografía. No tenía nombre, solo respuestas. Perfectas. Revisé la letra. Igual que la de la nota. El martes quise hacer una prueba. Puse solo 32 exámenes sobre mi escritorio. Llamé a cada alumno. Les entregué su hoja. Nadie se quejó. Pero al revisar las respuestas, había 33 exámenes entregados. El último no tenía nombre. Pero al reverso alguien escribió, «Hoy hice trampa». Perdón, ya no sabía si estaba perdiendo la cabeza o si alguien del salón estaba jugando conmigo. Pedí ayuda a la orientadora. Le conté que algo raro pasaba con el grupo. Me dijo que el aula 2D tenía fama de ser difícil, y que desde la desaparición de Saúl Ortega en ese mismo grupo, varios maestros habían pedido cambio. Esa tarde, revisé las cámaras de seguridad. Pedí acceso a los vídeos del recreo. Entre los minutos 11:12 y 11:14, el aula estaba vacía. Pero una silla se movía sola, como si alguien invisible la empujara. Y una mochila, la que estaba sin dueño, parecía abrirse sola. Cerré el archivo de inmediato. Lo reporté a la subdirección. Nadie me respondió. Miércoles. Faltaban 2 semanas para que terminara mi reemplazo. Planeaba irme sin decir nada, sin preguntar más. Pero entonces ocurrió algo que ya no pude ignorar. Un alumno no volvió. Su nombre era Eduardo Luna. Nunca faltaba. Buen promedio. Cuando no vino, pensé que estaba enfermo. Pero nadie supo nada. Llamé a su casa, teléfono fuera de servicio. Hablé con dirección. Dijeron que los papás se cambiaron de domicilio sin avisar. Muy raro. Y en el escritorio, al llegar esa mañana, me esperaba otra nota. Gracias por dejarme su lugar. Él ya no vuelve. Ahora solo faltan 2. Empecé a sentir paranoia. ¿Quién más estaba en riesgo? ¿Qué significaba faltan 2? Llevé las notas a casa. Se las enseñé a mi pareja. Me dijo que dejara ese trabajo. Que pidiera cambio. Pero no podía. Faltaba poco y necesitaba ese dinero. El jueves marqué a la antigua maestra del grupo. Ella renunció hace 1 año. Me dijo, ¿a ti también te lo están dejando? Le pedí que me explicara. Contó que cada año, alguien nuevo aparece en la clase.
que no figura en las listas, pero deja tareas, responde exámenes y se sienta siempre al fondo. Saúl no está muerto, me dijo. Solo está castigado. Por eso se lleva a otros. Le pregunté si era una leyenda. No. Es una advertencia. Sal antes de que ocupe su lugar. Esa noche, dormí con la luz prendida. No pude evitar revisar la grabación del día. En el minuto 7:2, durante la clase, aparece una sombra extra en el fondo del salón. No tiene forma clara, pero el rostro parece el de un niño. Y al pasar junto a la cámara, deja un destello, como si alguien hubiera escrito con un plumón: maestro nuevo igual a reemplazo completo. El viernes, fui el primero en llegar. El salón olía distinto, como a tierra húmeda. Sobre el escritorio había una caja de madera. Dentro, 33 gomas de borrar. Idénticas. Nunca había visto esas gomas antes. Ningún alumno sabía nada. Cuando pregunté si alguien había visto la caja, Jessica dijo: Saúl la trajo. Me dijo que es su regalo para usted. Decidí terminar ese día. Al salir del plantel, entregué mi carta de renuncia. Nadie me detuvo. La subdirectora solo me miró y dijo: entiendo. Segundo D tiene efectos raros en los maestros nuevos. Hoy, meses después, recibí una carta por correo. Sin remitente. Dentro, un dibujo de salón de clases. Todos los pupitres estaban ocupados. En uno, el mío, se leía: Maestro Rubén. Siempre bienvenido. Y en el margen inferior, alumno número 33. Presente. Desde entonces, no puedo dar clases. No me concentro. A veces sueño con la lista de asistencia. Y al llegar al final, escucho una voz detrás de mí: maestro, falta uno. Beto solo habla por la radio. No hay nada más perturbador que escuchar a alguien que sabes que está muerto y que siga hablándote como si nada hubiera pasado. Yo me llamo Laura y era la encargada de los equipos de sonido en mi secundaria. Siempre fui la típica alumna callada que prefiere pasar el recreo en la cabina de la radio escolar, limpiando cables y ajustando volúmenes. Nunca fui de amigos, salvo por uno. Beto. Beto era un chavo raro, pero simpático. Tenía una voz profunda, de locutor de verdad. Le encantaba sentarse frente al micrófono y leer chistes malos, mandar saludos falsos o poner cumbias viejas que solo a él le gustaban. Y aunque a veces se reían de él en los pasillos, a mí siempre me hizo reír. Éramos los únicos que usábamos la cabina en los recreos. Un miércoles, Beto no llegó. Pensé que se habría enfermado. Pero luego sonó el primer rumor, que se había accidentado en la carretera. Unos decían que se cayó de la moto, otros que lo arrollaron. Nadie sabía bien. Esa misma tarde, la subdirectora confirmó la noticia en el altavoz del patio. Con profunda tristeza, les informamos que nuestro compañero Alberto Gutiérrez, de segundo C, falleció el día de ayer. Sentí un hueco en el estómago. Me encerré en la cabina y lloré. Hasta ahí, todo fue tristeza normal. Lo extraño empezó al día siguiente. Mientras limpiaba la consola de sonido, la radio se encendió sola. El botón de encendido no se había movido, pero las agujas de la señal y el volumen comenzaron a subir. Pensé que era un fallo eléctrico, hasta que escuché la voz. ¿Laura? ¿Estás ahí? Me paralicé. Era la voz de Beto. Tal cual. Trémula, pero suya. Me acerqué al micrófono. ¿Beto? ¿Quién está jugando? No sé cuánto tiempo tengo, dijo, y su tono cambió a uno nervioso, urgente. No me dejaron cruzar. No debía hablarle a ese hombre. Sentí que me temblaban las piernas. Apagué todo. Me repetí que era una broma, que alguien grabó su voz, que tal vez, no sé, que lo había imaginado. Pero no podía dejar de pensar en una cosa: la radio no tenía grabadora. Todo lo que se decía ahí se iba en vivo al sistema interno de sonido, no se guardaba en ningún lado. No se lo conté a nadie. Al día siguiente, evité la cabina. Pero a la tercera tarde, la curiosidad me ganó. Entré de nuevo, encendí el sistema, y apenas lo hice, la estática llenó los audífonos. Luego su voz regresó. Me duele el cuello, Laura, dijo con tono apagado. Sigo en el lugar donde me caí. Nadie me ha visto. Beto, tú estás muerto,
le respondí. Me temblaba la voz. Sí, dijo, como si fuera algo que apenas estaba entendiendo él también. Pero no me han recogido. No me han encontrado. Eso me dejó helada. Al día siguiente, viernes, fui a la dirección. Pregunté si sabían en qué parte había sido el accidente. Me dijeron que fue en una brecha entre la secundaria y el Canal Viejo. Según los padres, Beto tomaba un atajo por ahí en su moto. En la tarde, fui. El canal estaba seco, lleno de basura y maleza. No había señales de un choque o de la moto. Busqué por más de una hora, hasta que el sol ya casi se iba. Entonces vi una rama rota. Me metí entre los matorrales y ahí estaba, la moto, tirada de lado, oxidándose, con manchas oscuras en el asiento. Y más adelante, semioculto bajo la tierra y hojas secas, un zapato escolar. Llamé a emergencias. El cuerpo de Beto fue recuperado al día siguiente. Llevaba muerto desde el martes, pero no en un hospital como habían dicho. Nadie lo había encontrado. No lo habían enterrado. El anuncio que hizo la subdirectora se había basado en lo que los papás dijeron, porque pensaban que lo habían llevado a la Cruz Roja, pero nunca llegó. Supe que tenía que volver a la radio. Entré el lunes. Encendí la consola. Esperé. La voz regresó. Gracias, Laura. Y luego silencio. Creí que sería todo. Que su alma descansó. Que lo ayudé, pero me equivoqué. Una semana después, la radio volvió a activarse sola. Pero esta vez no era Beto, era otra voz. Igual de clara, igual de directa. ¿Tú eres la que escucha? No respondí. Me alejé. Yo era del turno de la noche, dijo la voz. En los 80. También me caí. También nadie me encontró. Salí corriendo. Apagué todo. Fui a la dirección y pedí que cerraran la cabina. Inventé que había una falla peligrosa de electricidad. Logré que pusieran un candado. Y así se quedó, por casi un año, hasta ayer. Ayer por la tarde, pasé por la escuela para recoger unos papeles. Ya me habían graduado, pero la nostalgia me ganó. Me acerqué a la cabina. Estaba abierta. El candado roto, y sonaba, no solo una voz, sino varias. Susurros bajos, como si una docena de personas hablaran al mismo tiempo. Me acerqué al micrófono y, por puro impulso, dije, ¿quién está ahí? Y todos se callaron. Después, una sola voz, vieja, ronca, respondió, tú los abriste, Laura. No entendí. ¿A quién abrí? A los que no fueron escuchados. Ahora todos quieren hablar. No pude dormir anoche. No sé qué está pasando. Pero tengo miedo. La radio sigue emitiendo, aunque nadie la conecte. Algunos alumnos dicen que escuchan voces durante el recreo, aunque nadie esté transmitiendo. Y hoy, me llegó un mensaje por WhatsApp desde un número desconocido. Era un audio. Lo reproduje. La voz de Beto, muy clara. Laura, no apagues la radio. Ya no es solo mía. Raya en la pared. Cuando entré a trabajar como conserje en la secundaria Timber Hill, no esperaba mucho. Limpiar salones, vaciar botes, barrer pasillos. Lo normal. Lo tomé porque pagaban lo justo, porque estaba cerca de mi departamento, y porque después de todo, ¿qué tan difícil podía ser cuidar una escuela por las tardes? Me llamo Márquez y tengo 38 años. Y nunca creí en eso de las paredes hablan, hasta que encontré la primera raya. Fue un jueves. Había terminado de trapear el pasillo A, cuando noté una línea negra, delgada, a medio metro del piso, justo entre los lockers 118 y 119. Pensé que era un rayón más de los alumnos. Saqué el trapo con Remove y la tallé. Pero no salió. Ni con cloro, ni con esponja de acero. Parecía dibujada con carbón, pero incrustada en el muro. Me agaché y pasé el dedo. No se sentía pintura. No se sentía nada. Y, sin embargo, se veía como si estuviera recién hecha. La ignoré. Al día siguiente, la raya ya no estaba sola. Ahora había otra más arriba, de unos 30 centímetros. Y más gruesa. Llamé al director, el señor Whitaker. Le pregunté si estaban haciendo algún tipo de prueba o instalación. Me dijo que no sabían nada de eso. Que probablemente eran vandalismo.
Me pidió que cubriera las marcas con pintura blanca. Lo hice, pero el lunes ambas rayas estaban ahí de nuevo. Y había una tercera, aún más alta. Esa noche, revisé las cámaras de seguridad. Lo extraño es que el pasillo tenía un ángulo directo desde la cámara 6, pero entre la 1:12 y la 1:14 de la madrugada, el archivo se corrompía. Pantalla negra. Luego regresaba, como si nada. No había personas, no había movimiento. Solo una pequeña variación, la siguiente raya aparecía. Siempre a esa hora. Empecé a anotar la hora exacta. Revisé las grabaciones de cada noche durante esa semana. Mismo patrón, entre la 1:12 y 1:14 de la mañana, sin excepción, se corrompía el archivo y cuando volvía la imagen, aparecía una nueva línea. Para el jueves ya había 5 rayas. 5. Todas del mismo tipo, colocadas una encima de la otra, como marcas de altura. Como cuando mides a un niño en la pared de la cocina. Solo que éstas subían más rápido de lo que un cuerpo humano crece. Entonces pensé, ¿y si no son de alguien vivo? Me corregí de inmediato. No. Nada paranormal. Debía haber una explicación, así que hice algo que no debía, me quedé dentro del colegio más allá de mi turno. Escondido, con una cámara vieja que me prestó mi vecino, puse el trípode justo frente a las marcas. Activé la grabación y me senté en un pupitre al final del pasillo, con un termo de café y los ojos puestos en el muro. A la 1:10, me puse tenso. A la 1:12, las luces del pasillo parpadearon. A la 1:13, algo cambió. Un sonido sutil, luces como de tiza sobre cemento. No venía de ninguna parte en particular. Luego lo vi, la raya número 6 apareció justo sobre la última, lentamente, como si una mano invisible la dibujara. Me paré en seco. Corrí hacia la cámara y detuve la grabación. Al revisar el video, nada. Justo en el segundo exacto en que comenzó a formarse, la imagen se distorsionó. No quedó evidencia. Al día siguiente, le dije al director que necesitaba una noche libre por temas familiares. Mentí. Pero no aguantaba la ansiedad. Dormí con una silla trabando la puerta de mi departamento. El lunes, la marca número 7 apareció. Ya estaba por encima del marco del locker más alto. Entonces vino lo peor. La octava raya no era una línea, era una curva, una línea ondulada, como si alguien estuviera dejando de medirse y comenzara a dibujarse. No se parecía a nada. Era como una silueta, o más bien, el inicio de una. Mostré fotos a la administración. Me dijeron que era graffiti. Que posiblemente alguien lo hacía con lápiz de carbón y que si no podía borrarlo con limpiador común, pidiera pintura industrial. Les dije que ya lo había intentado. Les mostré el video. Cuando vieron la distorsión, se quedaron callados. Whitaker tragó saliva y dijo en voz baja, ¿esto es reciente? Asentí. ¿Sabías que hace 12 años, justo en ese pasillo, un estudiante desapareció? Me preguntó. Negué con la cabeza. Se llamaba Sean Leary. Segundo año. Tenía historial de autolesiones, según el informe. Nadie lo vio salir, y su mochila fue hallada frente a los lockers, justo entre el 118 y el 119. No supe qué responder. Su madre venía cada año a dejarle flores. Las dejaba contra esa pared. Este año no vino. Se murió en abril. Quise irme. Pero algo me retuvo. Tal vez la idea de que algo estaba inacabado. Tal vez el miedo disfrazado de obsesión. No lo sé, pero me quedé. La noche siguiente, puse la cámara una vez más. Pero esta vez, con visión nocturna, y por fin lo vi. A la 1:13 y 7 segundos, algo se arrastró desde el suelo. Algo con forma humana, pero sin cuerpo. Una sombra oscura, delgada, como si la pared la estuviera pariendo. Y con un dedo, dibujó la siguiente raya. No sé cómo explicarlo. No era un ser. No era un fantasma. Era una ausencia. Una mancha viva. Al día siguiente, presenté mi renuncia. No me la aceptaron. Sin pruebas claras, sería abandono de trabajo, me dijo el director. Así que hice lo único que podía, tapé la pared con un mueble. Un archivero metálico. Y cada noche evitaba pasar por ese pasillo, hasta que, un viernes por la mañana, la profesora de arte se quejó. Dijo que no entendía por qué había un archivero bloqueando los lockers.
Whittaker le pidió a un estudiante que lo moviera. Esa tarde, al hacer mi ronda, vi lo inevitable. La pared estaba cubierta, no con rayas, sino con un contorno completo. Un cuerpo delgado, desproporcionado. Los brazos largos, colgando. La cabeza inclinada hacia un lado. Todo hecho con las mismas líneas negras, como si alguien hubiera trazado a un ser atrapado ahí, en donde estaría el corazón. Alguien escribió una fecha con marcador rojo, 4 de marzo de 2011, el día que desapareció Sean Leary. Ya no dormía bien. Veía esa silueta en mi cabeza todo el tiempo. Soñaba que se movía, que me observaba. Entonces, un día después, el personal de limpieza matutino me dijo algo que me heló la sangre. Oye, Marcus, ¿tú fuiste el que pintó eso? ¿Cuál? La raya nueva, donde empieza el cuello. Fui corriendo, y sí. Había una nueva línea, y era más gruesa que las demás. El cuello de la silueta ahora parecía estirarse hacia arriba. Desde entonces, cada 3 noches, aparece una nueva raya, como si estuviera creciendo, como si, después de años en la pared, ese algo por fin supiera cómo dibujarse a sí mismo. Y la última raya, ya toca el techo. La silla mecedora del abuelo. El sonido hueco de las fichas de dominó golpeó la mesa antes de que yo entrara al cuarto, y supe de inmediato que algo no cuadraba. Llevaba meses guardadas en una caja sellada. Mi primo Leo, de 7 años, sostenía una ficha en cada mano. Levantó la vista y sonrió como si me invitara a sentarme frente a él. Le toca al abuelo, dijo con total naturalidad. Al girarme, la vieja silla mecedora de cedro, aquella que mi abuelo usaba para leer el periódico, se balanceaba sola de adelante atrás, como si alguien invisible se acomodara en ella. Durante las primeras semanas después del funeral, el movimiento de la silla podía explicarse por las corrientes de aire que corrían por el pasillo. Eso era lo que decía mamá. Pero el calor húmedo del verano había llegado y todas las ventanas estaban cerradas. Aún así, la madera crujía suavemente, marcando un lento compás imposible de ignorar. Guardé silencio para no inquietar a Leo. Desde la muerte del abuelo, él pasaba las tardes inventando juegos solitarios que, según decía, compartía con el viejo. Lo triste es que nadie le creía más que yo. Tal vez porque fui el que vio por última vez a mi abuelo con vida, aquella madrugada en que pidió agua y no regresó jamás a la habitación. Lo encontré en la sala, sentado en la misma mecedora, con los ojos abiertos y la mirada clavada en un rincón oscuro. No reaccionaba. Solo después entendí que se había ido. ¿No vas a sentarte?, preguntó Leo. Señaló la silla vacía frente a él. Me aproximé a la mesa. El dominó estaba perfectamente dispuesto, las fichas formaban líneas cruzadas, como si se jugara una partida seria. Hasta donde yo sabía, Leo apenas aprendía los números. Sin embargo, cada ficha estaba colocada en la posición correcta, encajando con la anterior. Era evidente que alguien con experiencia había intervenido. ¿Quién tiró la doble 9, Leo?, quise averiguar. Él se encogió de hombros y apuntó el dedo hacia la mecedora. El abuelo siempre inicia con la grande, murmuró. Un sudor pegajoso me empapó la frente. ¿Cómo podía saber Leo que el abuelo empezaba la partida con la doble 9? Esa era una manía que solo yo conocía porque pasé años retándolo en la sobremesa. Nadie más prestaba atención. Respiré hondo y, tratando de actuar con calma, toqué el respaldo de la mecedora. La madera estaba tibia, como si alguien hubiera estado sentado un buen rato. Retiré la mano y sentí un cosquilleo desagradable que me hizo dar un paso atrás. Mamá va a enfadarse si ensucias las fichas, dije al fin, deseando que todo volviera a la normalidad. Leo bajó la mirada, avergonzado. Yo recogí las fichas y las dejé caer dentro de la caja metálica. El súbito golpe resonó por la habitación, apagando por un instante el crujido de la mecedora. Cuando salimos, el sonido volvió, más lento, como si el objeto se resistiera a despedirse. A la mañana siguiente amanecí con una sensación extraña, apenas recordaba la pesadilla que me había sacudido en la madrugada. La silla se movía a gran velocidad, y las fichas se arremolinaban en círculos hasta volverse polvo. Desperté con la respiración entrecortada y los latidos retumbándome en los oídos. No quise darle importancia. Bajé a la cocina. Mamá preparaba café. La puerta del patio estaba abierta y el aire arrastraba el olor terroso de la higuera.
Miré el pasillo que conducía al cuarto de los abuelos. Desde allí llegaba un leve crujir, repetitivo, acompasado. Evité ese camino y me senté a desayunar. Leo dice que anoche jugó dominó, comentó mamá sin levantar la vista del periódico. Imagina cosas, respondí, mientras revolvía el café con mano temblorosa. No es raro en un niño que acaba de perder a su abuelo. Ella soltó un suspiro. Tal vez deberíamos vender la mecedora. A mí me hace sentir incómoda. No dije nada. Vender el objeto insignia de tantas tardes felices me parecía un gesto cruel, pero entendería que mi madre necesitara dejar atrás ciertos recuerdos. Sin embargo, sabía que Leo se negaría. Desde la muerte del abuelo, la mecedora se había vuelto su refugio. Aquella tarde invité a mi amigo Marcos, estudiante de ingeniería, para que revisara la estructura de la casa. Quería una explicación lógica al movimiento de la silla. Tal vez el suelo estaba inclinado o había vibraciones producidas por algún electrodoméstico cercano. ¿Un fantasma amante del dominó? Bromeó Marcos al llegar. Me apunto solo si preparas algo de comer. Revisa primero, luego te hago una torta, repliqué con una sonrisa. Pasamos la tarde midiendo niveles con una pequeña plomada y verificando la inclinación del piso con una regla láser. Nada, el suelo estaba perfectamente horizontal. Luego inspeccionamos la silla. Las patas delanteras eran ligeramente más cortas debido al desgaste, eso es normal en una mecedora vieja. Pero incluso corrigiendo la diferencia con cuñas, la silla seguía balanceándose cuando la dejábamos sola en medio de la sala. Debe de ser corriente de aire, man, insistió Marcos, aunque sudaba igual que yo. Nada de aire, respondí, señalando las ventanas cerradas. Mira las cortinas, ni se mueven. Marcos tragó saliva. Se acercó, puso la mano en el asiento y lo dejó firme. Luego se apartó 1 metro. 30 segundos después, la silla inició un ligero vaivén por sí misma, como si un peso invisible la empujara. Fue tan sutil que al principio creí que mi vista me engañaba, pero el ritmo se hizo notorio, cada vez más marcado. Marcos abrió los ojos de par en par. Oye, esto no es normal. Un ruido metálico nos distrajo. En la mesa, la tapa de la caja de dominó había caído al suelo y las fichas saltaban en su interior, chocando entre sí. Me apresuré a cerrarla y, sin querer, derribé un vaso. El estallido del cristal rebotó en las paredes y, sin comprender cómo, el movimiento de la mecedora se detuvo en seco, como si la hubieran atrapado. Un silencio pesado se apoderó de la casa. Me marcho, hermano, dijo Marcos, sin disimular el temblor de su voz. Llámame cuando tengas noticias. Lo acompañé a la puerta y regresé. Antes de subir al segundo piso, lancé una última mirada a la silla. Permanecía quieta, quietísima, como una pieza de museo. La caja de dominó seguía sellada. Decidí alejarme. Esa noche me costó dormir. Pasada la medianoche, oí a Leo hablando en su habitación. Las palabras eran suaves, casi un murmullo, pero distinguí una risa tenue. Me levanté con sigilo. Había luz por debajo de la puerta. La abrí despacio y encontré a mi primo sentado en el suelo con un tablero improvisado, fichas de dominó alineadas formando una cruz perfecta. Frente a él, la mecedora se movía con ritmo pausado, apenas perceptible. Leo, ¿qué haces despierto? Susurré. Termino la partida, respondió sin volverse. El abuelo empata y no quiere dejarlo así. Un escalofrío. Me detuve antes de pronunciar la palabra prohibida incluso en mis pensamientos. Una oleada de miedo subió por mi pecho. Cerré los puños para no mostrarlo. Ven, necesitas dormir, ordené. Me acerqué y lo tomé por los hombros. Leo protestó débilmente, pero cedió. Mientras lo conducía a la cama, el ritmo de la mecedora se aceleró. Era como si algo se impacientara por la interrupción. Ignoré la presión en mis sienes y arropé al niño. Apagué la luz y, antes de cerrar la puerta, la silla volvió a la quietud. Regresé a mi cuarto, decidido a no asomarme más. Pero la intención se evaporó cuando oí el primer golpe, el chasquido inconfundible de una ficha al chocar contra la mesa. Luego otro, y otro, formando una secuencia irregular. Me armé de valor, tomé la linterna del cajón y bajé las escaleras. Entré en la sala. No había nadie. Sin embargo, las fichas estaban de nuevo sobre la mesa, ordenadas como en una partida avanzada.
La posición exacta indicaba que se encontraba en su punto más reñido. Alguien había bloqueado la jugada. El abuelo solía hacerlo cuando quedaba sin salida. Recordé su voz ronca diciendo, el dominó no es suerte, es memoria y paciencia. ¿Qué quieres? Pregunté en voz baja, sintiéndome ridículo al dirigir mis palabras al aire. La mecedora empezó a moverse. No había viento, no había vibraciones, se movía porque algo ahí sentado exigía mi atención. La impresión fue tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared para no caer. La silla hizo un chasquido brusco, como si las dos patas delanteras golpearan el suelo con fuerza, llamándome. Me acerqué despacio. El corazón me retumbaba. Sobre el asiento descansaba una ficha, la doble 9. La misma que siempre usaba el abuelo para iniciar y que aquella mañana yo había metido en la caja metálica. Apreté la linterna y miré alrededor. Nada. El silencio me rodeaba. Tomé la ficha y la sostuve con mano trémula. Sentí la superficie caliente, como recién salida de un bolsillo. No, puedes estar aquí, balbuceé. Descansa, por favor. Un leve chirrido fue su respuesta. La mecedora dejó de balancearse al instante. La luz parpadeó en la linterna y de inmediato el clima pareció enfriarse. Respiré hondo, conté hasta 10 y abandoné la sala sin volver la vista. Al día siguiente me propuse terminar con aquello antes de que Leo sufriera más confusión. Fui al cuarto de herramientas y regresé con un destornillador, un martillo y una pequeña bolsa de clavos. Si la mecedora se convertía en un riesgo para todos, la desarmaría. Cuando me acerqué, observé la silla como quien estudia a un animal herido. Recordé las tardes al pie del balcón, el abuelo moviéndose suavemente mientras narraba historias de su juventud. El peso de los recuerdos me oprimió. Aferré el martillo. Coloqué la punta del destornillador sobre una de las viejas tuercas y, antes de empujar, un ruido seco me sobresaltó. La tapa de la caja de dominó volvió a caer. Esta vez, las fichas se ordenaron solas sobre la mesa. Incrédulo, fui testigo de cómo aquellas piezas se desplazaban lentamente, marcando el inicio de una partida imposible. ¡Basta! Grité, y el eco de mi voz resonó en las paredes vacías. La mecedora se detuvo. El tablero improvisado dejó de reacomodarse. El silencio fue total, denso, aplastante. Tuve la impresión de que el aire se cargaba de una tensión antigua. Durante unos segundos no supe qué hacer, las manos me temblaban, el destornillador resbalaba entre mis dedos sudorosos. En ese momento, Leo entró en la sala. Llevaba el osito de peluche contra el pecho. Me vio con los ojos muy abiertos. ¿Por qué lo lastimas? Preguntó con voz quebrada. No lastimo a nadie, Leo, respondí. Solo intento arreglar esto. Levantó la vista hacia la mecedora, como si observara a alguien sentado. Una tristeza profunda asomó en su rostro. El abuelo está solo, dijo. Nadie quiere jugar con él. Sentí un nudo en la garganta. Me arrodillé frente a Leo. El abuelo no debería seguir aquí. Tiene que descansar. El niño negó con la cabeza. No duerme, espera tu turno. Comprendí entonces que me encontraba atrapado en una decisión difícil, permitir que el pasado siguiera aferrado a nosotros o soltarlo antes de que la sombra de la nostalgia consumiera nuestros días. Respiré hondo y me levanté. Está bien, acepté. Una última partida. Tomé asiento frente a la mesa. El dominó estaba favorable para mí, como si el viejo me hubiera concedido ventaja. La mecedora empezó un vaivén suave, casi agradecido. Jugué con cautela, anticipando cada movimiento del rival que no podía ver. Leo observaba atento, sin parpadear. A falta de 2 fichas, me quedé sin jugada. Sonreí, el viejo me había acercado otra vez. Coloqué la ficha para cerrar el juego y di un golpecito al tablero, señal de derrota. La mecedora se detuvo por completo y un leve crujido, parecido a un suspiro de madera, flotó en el ambiente. Gracias, murmuré, sin saber a quién. Leo abrazó su oso con fuerza. Ahora sí puede irse, susurró. Tomé la caja y guardé cada ficha despacio, con reverencia. Cuando levanté la mirada, la mecedora permanecía inmóvil. Toqué el respaldo, frío, por primera vez en semanas. Sabía que era momento de terminar. Ayudado por Leo, cubrí la silla con una sábana.
La arrastramos hasta el cobertizo del jardín. Allí, la deposité junto a viejas herramientas que el abuelo había coleccionado. Antes de cerrar la puerta, encendí la lámpara del techo. La luz amarilla se reflejó en la superficie pulida de la madera. Por un momento me pareció ver la silueta del viejo, sonriendo, satisfecho. Parpadeé y la imagen desapareció. Bajé el interruptor y salí, dejando todo a oscuras. Esa noche dormimos tranquilos. No hubo ruidos, fichas ni crujidos. Al día siguiente, mamá decidió donar la colección de dominó a la casa de ancianos del pueblo. Leo no se opuso, se limitó a despedirse en un gesto silencioso. 2 meses después, me encontré frente al cobertizo con la intención de buscar una pala. Al abrir la puerta, la vi, la mecedora seguía allí, cubierta de polvo. Al tocarla, descubrí que ya no se movía, la madera estaba firme, como cualquier mueble olvidado. La nostalgia me golpeó con fuerza, pero ya no sentí miedo. Pensé en el abuelo y sonreí. Tal vez su partida final había sido tan sencilla como ganar la última mano. Desde entonces, cada vez que escucho el ruido de fichas sobre una mesa, recuerdo aquella tarde inverosímil en que jugué contra un adversario que solo existía para mí y para un niño de 7 años. Y agradezco haber entendido a tiempo que, a veces, la forma más amable de honrar a quienes amamos es aprender a dejarlos ganar una última vez. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.